Por tanto, si este es 4, esto debería ser. Entonces son valores normales. ¿Qué ANB tiene mi paciente? 8. Si es 8, ¿qué clase esquelética es? Clase 2. El incisivo superior tiene 10 milímetros. ¿Cómo está el incisivo superior? Milímetros. El 1NA tiene valor angular y tiene valor lineal. El valor angular es inclinación y el valor lineal es protrusión-retrusión. Estaría protruido. ¿Cómo está el incisivo inferior? Estaría protruido. ¿Y cómo está el pogonio? Pogonio pobre. Pogonio pobre. Cierto. Entonces, esto se toma del paciente, ¿no? Los valores iniciales del paciente. Y yo voy a hacer una proyección en el tratamiento. Si yo tengo una hiperotrusión dental y yo quiero corregir esta hiperotrusión labial, ¿cuál sería el posible tratamiento? Extracciones de primeras premolares. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo extraigo primeras premolares? Bueno, yo tengo el incisivo inferior aquí, está en 11 milímetros, yo voy a extraer y lo voy a reposicionar. Es decir, lo llevo para atrás. En cuanto lo que la proyección teórica me dé. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo tengo y eso es lo que yo estoy proyectando conseguir. ¿Cómo así? El ANB ¿se puede modificar en un paciente? ¿Cómo puedo modificar el crecimiento maxilomandibular? ¿Qué hablamos ayer? ¿Qué hablamos ayer? Nosotros vamos a ser ortodoncistas y ortopedistas. ¿Cómo puedo modificar la condición estructural del paciente que se encuentra en crecimiento? ¿Con qué? Con aparatos ortopédicos. Entonces, este paciente que tiene una ANB de 8, yo le coloco un arco extraoral, entonces yo puedo reducir ese ANB la mitad más 1. Es lo teórico. ¿Cuánto es la mitad más 1? 5. Entonces yo redujo de 8 a 5. Entonces yo me estoy proyectando teóricamente a conseguir 5, siempre y cuando yo le coloque un arco extraoral. Porque el paciente está en crecimiento. Si fuese un paciente adulto, ¿cómo quedaría el NB acá? En 8. Porque no voy a poder modificar nada. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. ¿Qué pasa con el incisivo inferior? Miren, lo voy a reducir a 5. Es decir, de 11, yo lo voy a pasar a 5. ¿Y qué pasa con el incisivo superior? De 10, yo lo voy a reducir a 3, como está ahí. ¿No? ¿Y qué pasa con el pogonio? El pogonio en un paciente en crecimiento aumenta 0.5 milímetros por año. ¿Cuánto va a durar el tratamiento? 24 meses en promedio, que son 2 años. Entonces yo espero que este pogonio crezca por una condición de crecimiento natural.
y llegué a 2. ¿Sí? No. Entonces estoy haciendo una predicción teórica con mi paciente. Así que el paciente tiene 27 meses de tratamiento activo. Obviamente los dientes se han verticalizado, la posición de los labios también, se han extraído 4 premolares y este es mi final. Entonces ya tengo mejor sobremordida, ya no tengo overjet, mis relaciones molares de clase 1, caninas de clase 1 y ya no tiene las primeras premolares. ¿No? Eso es lo que yo voy a conseguir. Ahora, eso es lo que yo tenía con 2 años de tratamiento. Perdón. Esto es lo que yo proyectaba, pero al final lo que se consiguió es esto. Lo que el paciente tenía, lo que se proyectaba teóricamente y lo que se consiguió. El AND fue más allá de 5, se fue a 4. El paciente usaba muy bien su arco estrolar. De 11 debería llegar a 5, pero me quedé en 7. Manejé mal la biomecánica, perdí anclaje, me quedé en 7. De 1 debió crecer a 2, pero el paciente no creció nada en pogonio, me quedé en 1. Entonces existen condiciones iniciales, teóricas y finales que suelen ser parecidas, ¿no? Porque son parecidas. Miren, acá es igual, acá es muy parecido con el de acá. Entonces eso es lo que se tiene, ¿no? Proyecciones así. Cuando se tiene pacientes en crecimiento de clase 3 o de clase 2, ¿no? Usualmente solemos hacer proyecciones teóricas del tratamiento, ¿no? Una de esas proyecciones teóricas es esta de aquí, que es una proyección de tratamiento. Que ustedes deben de presentar con su caso clínico. Y esta proyección de tratamiento fue propuesta por Steiner hace muchos años, ¿no? Donde había un procedimiento para eso. Si hay tiempo lo hacemos. ¿Qué tipo de maloclusión podría tener el paciente aquí? Clase 2, división 1. ¿Buen o mal crecedor? Mal crecedor de altura de rama. ¿Ángulo alto o ángulo bajo? Ángulo alto. Mal crecedor de altura de rama, crecimiento mandibular inferior. ¿Sí? Paciente de clase 3. Mordida cruzada anterior. ¿Buen crecedor o mal crecedor? Buen crecedor. Buen crecedor de altura de rama. ¿Ángulo bajo o ángulo alto? No. Ángulo bajo. Crecimiento mandibular horizontal. ¿Sí? Y polivergente. ¿No? Ayer decíamos que, a ver, este paciente tiene un apiñamiento de ¿cuánto? ¿Será 3, 4 milímetros? 3, 4, ¿no? Abajo, ¿cuánto será? También 3, 4 milímetros. ¿Qué es el motivo de consulta? ¿Qué relación molar tiene? Clase 1. Relación tridiana,
Error molar. Ya habíamos hablado de eso la última vez que vi. Error molar. ¿Qué es el error molar? Solo quiere alinear los dientes. ¿Qué perfil le colocan a este paciente? ¿Cóncavo, recto o convexo? Facial. Perfil facial. ¿Recto? ¿Convexo? ¿O cóncavo? Si es una maloclusión de clase 1, debería ser recto. Este es el paciente. Y ese es su perfil. ¿Qué patrón esquelético asumen que podría tener el paciente? Es un paciente de clase 2 esquelética con maloclusión de clase 1. Tiene poco mentón. Es el paciente. Es una maloclusión de clase 1 con un patrón esquelético de clase 2 por deficiencia mandibular. Casi no tiene mentón. Entonces, lo que conversaba, cuando yo empecé a estudiar, yo decía que todas las maloclusiones de clase 3 deberían corresponder a un patrón esquelético de clase 3, que todas las maloclusiones de clase 2 deberían corresponder a un patrón esquelético de clase 2, y así como la clase 1. Sin embargo, nosotros encontramos pacientes que pueden ser patrón esquelético de clase 2, pero tener maloclusión de clase 1. O podemos tener patrón esquelético de clase 3 que tiene maloclusión de clase 1. ¿Y por qué será eso? ¿Qué tipo de compensación? Deltoidal. Así que existen pues características craneofaciales en clase 2 y en clase 3 que determinan la posición final de los dientes y que las maloclusiones parten desde la base del cráneo cuando hablamos de un dolicocéfalo o un braquicéfalo, y cómo se dispone la cavidad glenoidea en ese tipo de pacientes con ese tipo de base de cráneo. Y es así que yo puedo tener, según la disposición de la base de cráneo, esto es un ¿qué es este de aquí? Hablando de cabeza, tiene más largo en sentido anteroposterior, tiene más corto en sentido anteroposterior. ¿Qué tipo de paciente es? Según cráneo, no según cara, según cráneo. ¿Quién tiene más largo en sentido anteroposterior? El dolicocéfalo. ¿Quién tiene más corto? El braquicéfalo. Si tiene más corto el braquicéfalo, el ángulo es más cerrado, la cavidad glenoidea está más adelante, la mandíbula se posicionaría más adelante. Si tiene la base del cráneo abierta, porque es más larga, la cavidad glenoidea sería más posterior y
por lo tanto la mandíbula más posterior, y tendría yo una clase 2, podría tener una clase 2. Y como decíamos ayer, puede ser por posición o puede ser por tamaño. Entonces yo puedo tener alteraciones de la base del cráneo que generen posiciones diferentes. Al final lo que nosotros vemos es la punta del iceberg, los dientes. Pero tenemos que investigar en la parte cefalométrica por qué es que llega a tener estos dientes aquí. ¿Buen crecedor o mal crecedor? ¿Y este? Buen crecedor. Mal crecedor, hiperdivergente. Buen crecedor, hipodivergente. Ángulo alto, ángulo bajo. Entonces yo tengo dos tipos de clases 2, tengo dos tipos de clases 3. Paciente. Predicción diagnóstica. Cuatro factores a considerar cuando se decide extraer versus no extraer. Factores dentales, factores cefalométricos, factores estéticos y crecimiento del paciente. Díganme ustedes qué factores dentales me deciden entre extraer y no extraer. ¿Por qué yo podría decidir extraer? Por responsabilidad de los dientes. Apiñamiento severo o biprotrusión dentaria, como el caso que les mostré. Díganme ustedes algún factor cefalométrico que me diga, tienes tú que extraer. Algún factor cefalométrico que me diga que debo yo de extraer. ¿Cuánto es el valor del INPA? 90. ¿Y si yo tengo 110? Si yo tengo 110, ¿a dónde quisiera llevar? A 90. Entonces el INPA me está diciendo extrae. Un factor estético que me diga que debo de extraer en un caso clínico. Extraer piezas dentarias que tenemos normalmente, el supernumerario, y sacamos. Extraer premolares. Un factor estético que me diga que yo debo de extraer. Ahí me entraría, doctor, las protrusiones. Biprotrusión labial. Paciente así, incompetencia labial. Extrae para mejorar la condición estética del paciente. Y crecimiento del paciente, ¿cómo influye entre extraer versus no extraer? Por ejemplo, en clase 3, cuando es un buen crecedor y necesitamos recluir ¿Crecimiento? ¿Qué tiene que ver?
Los pacientes niños en dentición mixta a la dentición permanente sufren cambios dimensionales de arco. Entonces yo no puedo decidir hacer extracciones si es que tengo dudas de salud, porque tengo el beneficio del crecimiento del paciente para poder esperar tal vez no extraer. Si yo quiero camuflar una clase 2 esquelética, me dicen extrae primeras premolares superiores. Pero si yo puedo corregirlo con un arco extraoral, ya no tendría por qué extraer. Entonces el crecimiento del paciente va a favor de la no extracción. Cuando el paciente ya es adulto, ya va en contra, más bien extrae. ¿No? ¿Cómo camuflas una clase 3? Extrae premolares abajo y no extraigas nada arriba. ¿Cómo camuflas una clase 2? Extráele arriba pero no le extraigas abajo. Pero cuando tiene crecimiento, tú puedes colocar aparatos como el arco extraoral, como el clamp o como la máscara facial, pacientes en crecimiento para evitar extraer, ¿no? Entonces son 4 condiciones para extraer o extraer. Esta es la elaboración del plan de tratamiento de Steiner. Y este es un cuadrito que me permite llegar al final a la posición del incisivo, aquí. Haciendo ese procedimiento, yo tengo 11 y debo llegar a 5. ¿Cómo es que llego a 5? A través de resolver este cuadro. Este cuadro habla de el arco inferior. Toda la planificación se hace en arco inferior. Muchos de los que planifican lo hacen con arco inferior. ¿Y por qué lo hacen con arco inferior y no lo planifican con arco superior? La razón es que la mandíbula es una herradura. Y es una herradura donde no tienes más fronteras que expandir, que vestibularizar, que distalizar o que extraer. Mientras que en el maxilar superior tienes menos fronteras, porque yo voy a expandir, vestibularizar los incisivos, distalizar molares, extraer y además abrir la sutura media palatina, con lo que puedo conseguir 5, 6, 7 milímetros, lo que tú necesites. Entonces arriba yo podría resolver todos mis casos clínicos haciendo dilución y consiguiendo espacio, pero tengo que corroborar que tenga una oclusión con la arcada mandibular que tiene limitaciones. Por eso es que la limitación se hace en arco inferior, ¿no? Esa limitación que me da la mandíbula. Pero ¿qué sucede? Que ¿quién se va a posicionar sobre el incisivo superior? O sobre el incisivo inferior, el incisivo superior. Y ayer que veíamos el arco de la sonrisa, de los muchos componentes, ¿quién es el protagonista? ¿El incisivo superior o el incisivo inferior? El superior. Entonces se dice que la reposición final del incisivo superior es el que te va a dar la estética. Y la reposición final del incisivo inferior es el que te va a dar la posibilidad de poder acabar el caso, una posibilidad funcional. Entonces cada vez que yo muevo el incisivo inferior, tengo que ver cómo repercute el incisivo superior al final del tratamiento, ¿no? Entonces yo tengo una planificación funcional, que es esta, y una planificación estética que debo valorar. Entonces acá yo tengo discrepancia arco-diente del arco inferior. Acá yo tengo recolocación de 1. ¿Qué es recolocación de 1? Es hacia dónde quiero llevar el incisivo inferior. Más atrás o más adelante o dejarlo en su sitio. ¿Qué es la curva de Spee? La curva de Spee es una curva suave que mientras más pronunciada es y al querer nivelarla me va a consumir espacio. ¿Qué es recolocación de 6? O es verticalización de la molar. ¿Qué es migración de 6 de la primera molar inferior? Es la pérdida de anclaje. Los elásticos intermaxilares, ¿cómo influyen para poder cerrar o abrir espacios?
las extracciones que me generan espacios. Y aquí habría que añadir expansión, habría que añadir otros elementos que contamos hoy en día, como los microtornillos. Entonces, cuando se hace una planificación con el incisivo inferior, y yo decido extraer premolares, como en el caso de nuestro paciente, ese incisivo inferior se va a recolocar. Y en este caso, al cerrar los espacios, se recolocaría hacia el igual. Entonces yo podría llegar de 11 a no sé cuánto más atrás. La recolocación de 6 es la verticalización de la molar, es decir, la posibilidad de poder verticalizar y generar un espacio. Eso es recolocación de 6. La migración de 6 es la pérdida de anclaje que yo puedo hacer. Yo puedo perder anclaje 2, 3, 4 milímetros, ¿no? Pero eso también tiene limitaciones. A veces cuando se pierde una primera molar inferior permanente, yo tengo la segunda molar y la tercera, nos piden, oye, ¿puedes tú reemplazar la segunda molar en posición de primera y la tercera en posición de segunda? Suele ser muy bonito y se puede hacer en cera, pero en la práctica es muy difícil hacer migrar. ¿Cuánto mide el diámetro mesodistal de una molar inferior? ¿Cuánto es el diámetro mesodistal de una molar inferior? 10, 11 milímetros, ¿no? Entonces es difícil poder migrar 10, 11 milímetros. Pero es migración de 6. Y la curva de pi, que mientras más pronunciada esté, al nivelarla durante el tratamiento de ortodoncia, más se va a vestibularizar, ¿no? Los elásticos, como ven acá, los de clase 2, al colocar el elástico en canino y molar, la molar tiende a perder. Los elásticos de clase 3 son lo inverso, la molar no pierde anclaje bajo un sistema de biomecánica que se verá cuando hablemos de elásticos intermaxilares. Se dice que cuando yo extraigo las primeras premolares, ¿y por qué extraemos mayormente las primeras premolares? ¿Se han puesto a pensar? Con la cantidad de... Porque está más cerca del apiñamiento. El apiñamiento usualmente es de incisivos. Lo más cerca del apiñamiento de incisivos es el canino, pero no se va a sacar el canino, se va a sacar el premolar. El primer premolar se elige justamente por esa razón, está más cerca del apiñamiento. Pero cuando yo extraigo un primer premolar y yo coloco un arco lingual, yo puedo utilizar parte de ese espacio, pero no el 100%. Va a haber una cantidad de espacio que migre hacia el mesón. Y que en teoría, porque es teoría, se dice que es un tercio. O sea, normalmente con un arco lingual o con lo que tú quieras hacer, tú puedes perder un tercio del espacio. Hay condiciones donde extraemos segundos premolares. Y con extracciones de segundas premolares, lo que perdemos es 2/3 del espacio de extracción. Entonces, si yo extraigo primera premolar, pierdo 1/3. Si extraigo segunda premolar, pierdo 2/3. Así que esto es lo que habría que resolver, ¿no?, en un tratamiento de un paciente. Un cuadrito y llegar de esta recolocación inicial de 1 a esta recolocación final. Eso es lo que se hace. Por otro lado, existe lo que se llama el vétero dentario o el anclaje. O seguimos con resolutivo de seguridad. Yo tengo ahí una protrusión de los incisivos superiores. No le gusta sus incisivos superiores. Si no le gusta su protrusión en esta clase 2 que se ve que el paciente tiene, ¿qué premolares extraería arriba? ¿Primeras o segundas?
primeras, porque yo quiero resolver la protrusión de los testículos superiores. Pero la ortodoncia es curiosa. ¿Debo estar en primeras? No, Pero ¿cuánto espacio pierdo si le extraigo las segundas? 2 tercios. ¿Y cuánto necesito yo? Mucho. Necesito más de la mitad. Miren esta protrusión. Está en clase 2 completa. Prácticamente necesito llevar todo por acá, todo por acá. Pero en ese tiempo no había implantes. Así que hicimos su planificación. ¿El 8 en qué se queda? ¿Y por qué se queda en 8? Porque está viejita. No tiene crecimiento. No tiene crecimiento. ¿No? ¿Abajo íbamos a hacer extracciones? No, pues en la vida. A lo más un poquito de stripping. Arriba es donde tienes que trabajar. Por eso en clase 2 de un paciente adulto se camufla con extracciones de premolares arriba sin extracciones abajo. Entonces, esto es planificación. ¿El cogonio va a cambiar? No, porque ya está viejita. Ya no va a tener el dosis. Así que eso era lo más que se hacía. Y además usaba un arco exoral para dormir. Así que se extrajo lo que había que extraerse. Y se colocó bandas hasta segunda molar para que aumente el anclaje. Estas dos ya son 4, más el ATP, más el botón de Nance, todas contra un diente central. Un poquito por acá, un poquito por atrás, un poquito por acá, para llevarlo 100%. Ahí fue avanzando. Para estos casos tienen que ir a misa. Sí, la fe mueve montañas. Cuando tengan un problema, encomiendes al divino creador. ¿Cómo la visualización genera ver espaciamiento delante? Ya mejoró. Mejoró. Es mi vecina, ahora la veo. Ahí era soltera, ahora tiene sus hijitos. Y está igualita. No. Después de eso ya se casó. Mejoró la postura labial. Pero en ese tiempo no había mini implantes. Pero ya quedó en clase 2, en clase 1 canino. No podemos dejar relaciones molares de clase 2 completa. Sin extracciones abajo, con extracciones arriba. Esa es la superposición cefalométrica, ¿no? Si llevó todo para acá, se perdió un poquito de anclaje. Así que ese fue el inicial, lo que se propuso y lo que se quedó. No quedó en 10, sino que quedó igual en 11. No, muy parecido, ¿no? Salvo esto que está diferente. Muy parecido. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, una proyección teórica de cómo va a quedar el paciente. Es válida la proyección teórica o la proyección del tratamiento, es válida. Es un concepto teórico válido. Pero no siempre los resultados son exactamente iguales. Va a depender de muchas condiciones.
Primero, de que tengan bien establecidos sus objetivos. Segundo, que tu plan de tratamiento sea el más adecuado, ¿no? Minimizar los errores. Tercero, que tu paciente colabore. Por eso le decía, tienen que enamorar al paciente. Cuarto, biomecánica utilizada. De repente en ese caso hoy se haría con mini implantes. Y lo otro, ya pues el expertise de cada uno de ustedes. Mientras más pacientes atienda, más me voy a equivocar. Pero el que se equivoca es el que va a aprender. Porque nos equivocamos justamente para que lo siguiente sea una mejor condición. Y es mejor equivocarse en la universidad, porque equivocarse en el consultorio es más complicado. Usualmente un tratamiento con extracciones suele, y eso es para la parte final, suele traer una evaluación que lo hacemos con el ABO, del American Board of Orthodontic, y donde una de las condiciones finales en casos de extracciones es que las raíces te queden paralelas entre sí. ¿Cómo están las raíces antes de un tratamiento? Paralelas. Entonces, cuando yo hago extracciones usualmente, ¿cómo me pueden quedar las raíces al cerrar los espacios? Abiertos. Y eso implica que en la proyección de tratamiento yo proponga dentro de mi tratamiento una radiografía panorámica 6 meses antes de culminar un tratamiento. Específicamente cuando ustedes van a entrar a la etapa de finalización. ¿Cuánto dura un tratamiento sin extracciones? Yo recuerdo haberles dicho. ¿Y cuánto dura un tratamiento con extracciones? 18 meses sin extracciones y 24 meses con extracciones, ¿no? Entonces, en la parte final, para entrar a finalización, yo debo proponer una radiografía panorámica. ¿Para qué? Para los casos con extracciones pueda yo evaluar el paralelismo radicular. Y es en la fase de finalización donde yo voy a tratar de paralelizar. El doctor Kessling, tratando de visualizar al final de un tratamiento cómo va a ser la interdigitación dentaria y cómo es que consideraría él la corrección de la línea media y el perder anclaje y el retubir incisivo, elaboró un método llamado setup ortodóntico, o también llamado montaje diagnóstico de predeterminación. Es como en rehabilitación cuando hacen un encerado diagnóstico. ¿Cómo le llaman en rehabilitación? Encerado diagnóstico. Encerado diagnóstico, pero el diagnóstico es para el diagnóstico. Y eso es para el tratamiento. En prótesis también hacen para el tratamiento. Tiene un nombre, no recuerdo. Entonces presentó una forma de poder predecir el final de un tratamiento.
Y habló de realizar un setup ortodóntico. ¿Cuáles eran los objetivos? Era predecir cómo va a ser la oclusión final del caso. Permite reproducir al final una oclusión pertinente y cómo van a quedar las piezas dentarias. Y permite visualizar lo que encontramos como discrepancia de volto, como la cantidad de apiñamiento, la morfología atípica que pueden tener las piezas dentarias, en los casos de subdivisión las asimetrías y cuando se hace extracciones asimétricas, es decir, de un lado se saca segunda y del otro lado se saca primera. Era para eso acá. El material que se utilizaba para ello era un par de modelos, los mejores que ustedes tenían, sin distorsión, alambre de latón, sierra para yeso, cerita y lo que el paciente tenía que como valores de Stein. Compás, la placa reticular de Schmuss, tiene que comprarse su placa reticular de Schmuss, mechero, jabón para los modelos. ¿Cuál era la secuencia de confección? Se parte de unos modelos bien elaborados y en la cara palatina o lingual los numeran ustedes de manera de poder identificarlos. Entonces ya los identificaban. ¿Por qué tenían que identificarse? Porque yo voy a sacar diente por diente y voy a hacer un enfilado de mis dientes, tanto arriba como abajo. Una vez que yo tenía esto, iba yo a hacer unos registros de línea media, de molares. Aquí está, en registros azules, inicial, lado derecho, lado izquierdo y línea media. Por ejemplo, acá la línea media es coincidente y acá la línea media está desviada. Inmediatamente después de eso, agarraba este alambre de latón y con el modelo o la base del modelo yo generaba una silueta. Este incisivo inferior mide 11 milímetros. ¿Qué me está diciendo Steiner? ¿A cuánto lo debo de llevar? A 5 milímetros para atrás. Entonces yo voy a hacer con el latón una silueta de los 11 milímetros con el zócalo del modelo. ¿Sí? Esa es la silueta con los 11 milímetros. Luego agarraban esta ficha y ustedes marcaban 0 y marcaban 1. ¿Cuánto tengo que restruir el incisivo? 1, 2, 3, 4, 5. Y marcaban 5 milímetros. Marcaban ustedes la cantidad de milímetros, ¿sí? 0, 0. Y luego sacaban la ficha, ¿no? Tenían el registro, este era el valor 0, ¿sí? Y empezaban ustedes ya a desmontar los dientes. Para desmontar los dientes, yo no voy a pasar la sierra por los puntos de contacto, sino la sierra va a ir por debajo, va a subir hasta la papila incisiva y los dientes tienen que fracturarse para mantener los puntos de contacto y la dimensión mesio-distal. Así que se hacían 2, 4, 6 hoyos. Un hoyo acá, un hoyo acá, un hoyo acá, un hoyo acá, distal de molares. Se pasaba una broca y se iba hasta palatina. En la zona de molares igual, una broca hasta palatina. Y se hacían 6 hoyos.
Después lo que se hacía era se pasaba una sierra de joyero. Se metía por acá la sierra de joyero y se empezaba a cortar. ¿No? Ese es el trabajazo que uno se daba. Yo hice todo esto, mi especialidad la hice con esto. Te agarraban su sierra de joyero y empezaban a cortar y lo segmentaban. Y lo segmentaban, pero esta parte no, esta parte no, esta parte no. Esto se quebraba para mantener el punto de contacto. Es decir, ustedes le hacían así, ¿eh? Todo tenía que estar así, arriba y abajo. Estas marcas ya eran las marcas iniciales, ¿no? Que eran marcas guías. Se desmontaba completamente y se hacía el troquelado. Entonces se mantenían los diámetros mesiodistales y se troquelaba la parte de las raíces. Y se empezaba ahí, según la numeración que le habían dado, lo tenían ustedes ordenado. Y empezaban ustedes el proceso de ¿qué? El proceso de enfilado. Pero no era cualquier enfilado, sino se empezaba por una hemiarcada y se colocaba el incisivo 5 milímetros para atrás y se enfilaba 5 milímetros para atrás. Y ustedes veían cuánto espacio les quedaba y según eso cuantificaban la pérdida de anclaje, la cantidad de retrusión que tienen que hacer en la parte de adelante y enfilaban. No era un enfilado arbitrario, era un enfilado manteniendo la recolocación de uno, la recolocación del incisivo. Está enfilado más atrás, considerando la extracción. Una vez que armaban una hemiarcada, ya armaban después la otra. Y ahí quedaban enfiladitos. Y sobre eso ustedes tenían que hacer el diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué significa la diferencia entre esta línea y esta línea? Sabiendo que esta es la inicial y esta es la final. ¿Qué significa la diferencia entre esta línea y esta línea roja? Sabiendo que esta es la inicial y esta es la final. La pérdida de anclaje. Entonces yo puedo acá perder anclaje 4 milímetros. Acá puedo perder anclaje 3 milímetros. Ah, bacán. Acá estoy corrigiendo la línea media de 3 milímetros. Acá queda en su mismo lugar porque era coincidente. En el lado izquierdo. Acá arriba no puedo perder anclaje. Acá abajo sí puedo perder anclaje. Entonces me daba un concepto de anclaje. Y en ese tiempo no había mini implantes. Solo había ATP, botón de Nance y arco extraoral. Así que para eso servía el setup. El setup servía para ver la condición final de mis dientes. Engranaje dental, intercuspiración, cómo se corregían líneas medias, las asimetrías, los problemas, todo. Inclusive replantear el caso. Inclusive cuando habían 2 planes de tratamiento, había que mostrar 2 setups. Había que cortar 2 modelos de luz. Hoy se hace digital, ¿no? Que es lo que ustedes van a hacer, digital. Hacíamos también el BTO, cefalométrico, ¿no? Según el análisis cefalométrico de Ricketts, se podía generar 2 tipos. El BTO, que era objetivo visual de tratamiento, y el BCO,
que era el objetivo visual de crecimiento. Cuando no se hacía tratamiento, sino se veía la expectativa del crecimiento del paciente y cómo iba a cambiar sin tratamiento. Entonces hay dos, BTO y BCO. Y que también lo hacían. Y después, ahora trabajamos en BTO dentario. Es decir, cómo se mueven los dientes hacia la derecha, hacia la izquierda, en esa consideración. ¿No? Por ejemplo, acá, cuadrante derecho, cuadrante izquierdo, superior e inferior, es el BTO. Y después también manejamos el oclusograma. El oclusograma fue una propuesta de Burston y Marcotte y que lo empezaron a iniciar con copias Xerox, con fotocopia. Agarraban una fotocopiadora y sobre el papel, porque esto se hace sobre el papel cefalométrico, uno superior y uno inferior, ¿no? Y ustedes van moviendo los dientes como si fuesen el setup de modelos. Entonces, por ejemplo, indicaciones del cefalograma. Determinar la forma de arco, muy parecido a lo que es el setup ortodóntico, pero esto hecho en papel, ¿no? Para eso tomaban ustedes fotocopia oclusal del modelo. Para evitar que les salga todo negro, le hacían ustedes un recorte a un papel bond y solo tomaba la parte que querían, ¿no? Superior e inferior. Y ya ustedes tenían su papel de la maloclusión y todos los movimientos que van a hacer. Sobre esta maloclusión inicial, ustedes colocan otro calco y van dibujando los dientes, pero reposicionados según el diámetro mesiodistal que ellos tengan. El diámetro mesiodistal no se sacaba al final de la fotocopia, sino se sacaba del modelo, porque una fotocopia tiene distorsión, pero el modelo te daba la forma, te daba todo. Se hacían guías como estas cruces para que los dos papeles no se te desplacen, ¿no? Y vas tú en esa maloclusión. ¿Cuánto tengo que llevar la incisión para atrás? 5 milímetros. Dibujo mi incisivo 5 milímetros para atrás. Y de ahí, ¿cuánto mide el otro? 6.5. Dibujo el otro 6.5. ¿Verdad? 8, 7. Ah, me está sobrando. Ah, puedo perder anclaje. Es lo mismo que el papel, ¿no? Se llama oclusograma. Entonces así. Por ejemplo aquí, el modelo de esta niña, que tiene mordida cruzada anterior, su fotocopia, porque ahora el oclusograma también se hace en digital. Ya no se hace en calco, sino digital. Entonces igual en este paciente, vamos a ver, este paciente era así. Tenía su mordida cruzada anterior, venía de un retratamiento, pero un retratamiento. No tenía descalcificación. No podían corregir la mordida cruzada y además tenía transposición dental. Así que en el caso de ella, este es su oclusograma, ¿ves? La transposición, el primer premolar, el canino. Tenía acá esto de acá el inferior. Ahí está mordida cruzada, ¿no? Así es como ocluye. O sea, ustedes pueden ocluir las dos imágenes, superior e inferior. ¿Qué es lo que quieren hacer? Reordenamiento del superior
lo reordena y después lo hacen ocluir. Y hacen ocluir cuando estén completamente alineados. Entonces así me debe de quedar, ¿no? Este es el oclusograma. Entonces tenemos oclusograma, ¿no? Setup de modelos, BTO dentario, BTO cefalométrico. Tenemos muchas formas de hacer proyección de tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ortodoncia implica que el éxito del mismo se base en el diagnóstico, que representa un gran porcentaje del éxito total del tratamiento. Muchos nos enfocamos en el tratamiento y a veces descuidamos la parte diagnóstica, sobre todo sabiendo que el factor etiológico es inmenso, infinito. Este 80% que es el diagnóstico implica hacerse unas preguntas. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando? ¿Por qué ustedes creen que se ha originado? ¿Qué lo ha producido? ¿Cómo se solucionaría? La etiología de las maloclusiones tiene factores de índole general y factores de índole local. En lo general están factores genéticos hereditarios, factores sindrómicos, alteraciones del crecimiento, y factores locales son todos aquellos factores intervinientes como discrepancia arco-diente, anquilosis dentaria, malos hábitos, frenillos labial y lingual corto. Entonces tenemos pérdida prematura de piezas dentarias por caries dental. Entonces esos son los dos grandes grupos que manejamos. La etiología de las maloclusiones guarda un aspecto importante cuando se habla de la ecuación ortodóntica de Dockrell, en la que una causa, que es el factor etiológico, actúa durante un tiempo determinado. No es lo mismo corregir una mordida cruzada esquelética en un paciente de 12 años que una mordida abierta esquelética en un paciente de 12 años que una mordida abierta esquelética en un paciente de 30. ¿Cuáles son los tejidos involucrados? ¿No? Si es el tejido neuromuscular, si es el tejido esquelético o alveolo-dentario, y cuál es el resultado final que nosotros tenemos, que es lo que usualmente visualizamos, ¿no? Nosotros visualizamos el resultado y con esto queremos dar un tratamiento, pero para ello tenemos que ver qué tejidos están involucrados, cuánto tiempo tiene esa maloclusión y dónde se origina. Ahí tenemos que hay factores etiológicos como la herencia, enfermedades sistémicas, algunos problemas idiopáticos, que al decir idiopático es decir, no sabes, desconocido, es como que no entiendes, ¿no? Hay muchas enfermedades idiopáticas que en el tiempo se han descubierto, ¿no? Entonces es como
como que ignoras la causa en realidad. Malnutrición, mala alimentación. Atendí yo a un paciente vegano y tenía desproteinización. Hay una enfermedad Kwashiorkor, creo que es. Trauma oclusal, agentes físicos, hábitos, ¿no? Todos estos son factores etiológicos que involucran aspectos de índole general e índole local. Los sitios primarios de afección, ayer hablábamos del aspecto esqueletal estructural. Hoy en la mañana hablábamos de la anquilosis dentaria, de la biprotrusión dentaria, de incisivo superior e inferior protruido. Hablábamos ayer sobre algunos malos hábitos y problemas de hipotonía muscular cuando tenemos semiorbicular de los labios hipotónicos o una lengua de posición baja, de incompetencia lingual, y también algunos aspectos de tejidos blandos que están relacionados a las maloclusiones. Están relacionados la parte dentaria, como dentro de las funciones del sistema somatognático, masticación, deglución, fonación, respiración, ¿no? Se ven alterados. Algunos problemas que ya dijimos de carácter estructural que parten desde la base del cráneo, o tener en realidad una combinación de estos, ¿no? Solemos hablar de displasias dentarias, displasias esqueléticas y displasias funcionales, pero la mayoría, por no decir todos, tienen en realidad displasia esquelético-dentaria funcional, las tres cosas a la vez, en mayor o menor grado. Un paciente con mal crecedor de altura de rama, ángulo alto, hiperdivergente, perfil convexo, plano mandibular alto, ángulo alto. ¿Qué es lo que presenta? Una maloclusión de mordida abierta con apiñamiento, con deglución atípica, con respiración bucal, donde hay un problema estructural óseo, es una mordida abierta esquelética, donde hay un problema de discrepancia arco-diente, es el problema dentario o alveolo dentario, y donde tenemos aspectos funcionales como la respiración bucal, los malos hábitos de deglución atípica, que hacen que el caso sea súper complejo. ¿Cuál sería entonces en este caso la causa de esta mordida abierta? ¿Cuál sería? Problema genético hereditario, estructural, ¿no? Donde tenemos una alteración de tejido óseo, donde tenemos una hiperdivergencia maxilomandibular en un paciente dórico-facial con tercio inferior de la cara aumentado con respecto al tercio medio. Entonces la causa de esta maloclusión es esquelética. Pero ¿solo será esquelética?
La causa también será funcional, porque tengo yo una devolución atípica, una respiración bucal que perpetúa la mordida abierta. ¿Y será esquelético funcional la única causa? También dentario, porque existe una discrepancia arcodiente. Entonces, esto es una maloclusión multicausal, ¿no? Son 3 las causas asociadas que terminan en una maloclusión importante. ¿Sí? El Perú es un país que alberga múltiples razas, ¿no? Acá, en la época de Ramón Castilla, ¿no? Entraron los chinos colí, en la parte del norte para que trabajen en los sembríos, en el arroz, y en el sur, en Ica, Chincha, negros del África, ¿no? Para que trabajen en las zonas de algodón, ¿no? ¿No qué más? De las uvas. Para el pisco. También. Y ahí pues los peruanos nativos nos hemos involucrado, pues, ¿no? Es que por ahí me gusta decir, pero entonces ahí es que somos de todas las sangres en realidad, ¿no? ¿Y cómo vamos a tratar a un paciente? El paciente se le va a tratar en relación a su característica fenotípica, es decir, por ejemplo, este es cara de chino, ¿no? Y es de apellido chino. Su hijita también cara de chino. Y los chinos en realidad son bastante dónico-faciales de cara larga, tercio inferior de la cara aumentado con respecto al tercio medio. Ese es su biotipo. Nariz ñatita, ¿no? Es un biotipo. Entonces, en base a esa característica hay que tratar, ¿no? Igualita de su mamá. Miren el tercio inferior más aumentado con respecto al tercio medio. Esta mordida abierta para este paciente que es mesofacial, ¿no? Su patrón esquelético es un patrón esquelético armónico, tiene competencia labial, la causa de esta mordida abierta es netamente alveolo-dentaria, por algún hábito de deglución atípica o succión digital, ¿no? Donde el tratamiento sería un tratamiento con una rejilla palatina, ¿no? Que es lo que en pregrado hacíamos. Entonces, usualmente los pacientes, como factor etiológico local, generan ese tipo de situaciones, ¿no? Y estos malos hábitos no es solamente de nosotros, también hay en nuestros antepasados evolutivos, ¿no? Lo que se llama succión no nutritiva, ¿no? Se le llama así. El Homo sapiens se parece pues al primate. Existen hábitos de onicofagia que reemplazan a lo que es el hábito de succión digital. Existen los hábitos primarios y los hábitos secundarios. Un paciente puede tener 3 tipos de hábitos a la vez, donde uno siempre resulta ser el primario y los otros 2 serían los secundarios. Y el primario es el primero que inicia. O sea, yo puedo iniciar con una succión digital y a eso le llamaré hábito primario. Y pasaré de ahí a una onicofagia o lo asocio
y será un hábito secundario de nuestro factor. Entonces, los malos hábitos así se establecen. Existen pacientes donde el típico paciente adenoideo, que es el paciente de cara larga, ojeras, poco desarrollo de narinas, labios entreabiertos, incompetencia labial, lengua con devolución atípica, incompetencia lingual y una falta de dimensión vertical postural adecuada con un espacio libre interoclusal mayor a 2 milímetros, y eso se llama incompetencia mandibular, que son pacientes de altura de rama corta y crecimiento mandibular vertical, y que desarrollan en conjunto alteraciones corporales. Tienen la cabeza hacia adelante, tienen acá un mayor pronunciamiento de la columna cervical, está como delante del cuerpo, ¿no? Porque son pacientes que tienen las vías aéreas relativamente obstruidas, ¿no? Tienen mucho crecimiento adenoideo, donde la nasofaringe no permeabiliza el aire, o donde también tiene tonsilas grandes y donde la orofaringe tampoco permeabiliza el aire. Entonces hay condiciones así, ¿no? de índole general. Si vemos a un paciente así, ¿no? Con esa postura así hacia adelante, es porque quiere permeabilizar, ¿no? Por eso es que la boca es entreabierta y hasta desarrolla un labio corto, ¿no? Obviamente por la falta de ejercicio de cierre labial, y hacen como una lordosis a nivel cervical, ¿no? Miren así. Entonces son características pues generales, ¿no? Que involucran un factor etiológico importante. Este es otro paciente adenoideo, con fascia adenoidea, ojeroso, narinas estrechas, incompetencia labial, mordida abierta, labios resecos, respiración bucal, encías hipertróficas, paladar estrecho, mordida cruzada posterior bilateral. Es un típico paciente de alteración esquelético, dentaria y funcional. No, esto es característico cuando los quiroprácticos empiezan a relacionarse con nosotros, ¿no? Y hacen una relación de nuestros problemas maxilomandibulares con posturas de los pacientes, ¿no? Un paciente normal y un paciente respirador bucal. Pacientes que tienen el pie plano o pie hacia adentro, tipo Kiko, ¿no? Con las rodillas juntas. Así que eso tenemos que aprender a veces cuando los pacientes ingresan, a ver si está con esas características, ¿no? Uno más que otros, obviamente, ¿no? Uno más que otros. Uno más que otros. Hábitos de postura, ¿no? Hasta ahora yo no he visto ningún tipo de maloclusión, o de repente no lo he identificado, que genere hábito de postura. Durante el sueño colocan el puñito acá y hacen mordidas cruzadas posteriores unilaterales. Por lo menos este paciente no tenía ese hábito, y prácticamente toda la hemiarcada estaba en mordida cruzada y toda la hemiarcada estaba sin mordida cruzada, ¿no? Ahí más lo atribuyo a una simetría estructural genético hereditaria, porque es un paciente de 4 años.
¿Cómo hacer ortodoncia en estos pacientes, por ejemplo? Hazle ortodoncia. Cómprale un juego de bracas autoligantes. O pone alineadores. Displasia ectodérmica. Acá tienes que hacerle prótesis, ¿ya? ¿Cuánto necesita ese pobre muchacho? Sí, lo atendían en la universidad. Y era un chiquito muy hiperactivo. Tenía 10 años. Y corre para acá, en toda la clínica, corre para acá. Y por ahí alguien grita, mételo al frasco. Mételo al frasco. Factores etiológicos locales, miren. ¿Cuántos incisivos tiene el paciente? Arriba. 5. Este canino, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos incisivos tiene abajo? 3. 2 acá y este fusionado. ¿No? Entonces son cosas locales. Y esa niñita, porque mujercita, era un clase 3. Pero ahí no. Si hubiera tenido 4 y acá los 4, estaría en tremenda mordida cruzada, pero no estaba por la cantidad de números. Se le ve así media mandibuloncita, ¿no? ¿Qué se le ve así? A estos pacientes no se les toma radiografía cefalométrica, ¿no? Hay algunos trabajos de radiografía cefalométrica en niños, pero hoy está prohibido. Hoy no se puede tomar radiografía cefalométrica en un niño. No hay tampoco. Toda la radiografía cefalométrica que ustedes trazan es con erupción de incisivos permanentes. No hay con incisivo de signo. Estos factores locales. 1, 2, 3, 4. Y acá solo 3. También 4 años. No tiene molares permanentes. Todos son de signo, fundición de signo. Ayer les mostré un incisivo lateral que tenía un bloque adamantino en el paladar, ¿no? ¿Cómo van ustedes a darle overbite complicado? Como acá, ¿no? Vienen así. Vienen ya como Perla. sí, pero debajo hay un cuerno pulpar. Hay un cuerno pulpar. En el mismo paciente, el mismo paciente tiene, bueno, hay fusión o gemación, ¿no? Fusión o gemación. Al final yo no sé diferenciar. Pero el niño es así. Y también es un clase 3. Que si no hubiese sido clase 3, yo no sé cómo estuviese ocurriendo aquí. Pero también dentición de sidro, 4 añitos. Entonces la ortodoncia es pues bastante amplia, ¿no? Y los factores, así como existen factores locales, hay muchas cosas que vienen desde la vía intrauterina. Este tipo de pacientes, este grupo de pacientes, ¿no? ¿Cuántas ONGs tenemos en el Perú para tratar pacientes labio paladar fisurados? Un montón. Vienen del extranjero, vienen, operan y se van. Operan 30 niños y se van. Veo bastante. Y entiendo que acá hacen un poco de manito también. Otro factor, por ejemplo, el frenillo labial de inserción baja que llega hasta la parte palatina. Llega hasta la parte palatina, hacia atrás, ahí. Y que genera esta condición, ¿no? Y aquí siempre decimos, ¿lo juntamos o esperamos? Yo
yo creo que la respuesta es, por ejemplo, ahí lo junto. Pero para juntarlos, ¿le hago la frenectomía antes o después? Antes. Ahí va a ser después. No se hizo. ¿Por qué se juntó? Porque no tenía espacio para los laterales. Después se le puso una grampita y se le dejó el espacio para que no salgan por palatino. Se hizo un poquito de stripping y se le dejó esto para que no se abra, ¿no? Temporal hasta que salgan los laterales. El planteamiento del tratamiento para cada paciente es según los argumentos que puede esgrimir el odontopediatra, el odontólogo, el ortodoncista. Tenía dientes anchos, así fue. Y ya tenía el camino libre para la erupción. Pero este fue así. Aquí este es un paciente de succión digital, pero no hay nada aquí que haya que hacer. No, que haya apiñamiento, pero eso no se trata. No tiene su espacio primate. Tiene su espacio primate. No se trata. Su plano oclusal es regular. Pero, ¿en qué momento apareció esto de aquí? ¿Ven qué es esto de aquí? No, anquilosis. Anquilosis de primera molar de signo. Este se está extruyendo y este está... Acá se ve la anquilosis, ¿ves? Anquilosis. ¿Qué ortodoncia le harían a este paciente? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué pieza está? 6. ¿Qué pieza está? 6.5. Segunda molar decidua. Claro. Esta es la primera permanente y está generando reabsorción radicular. Esto se llama erupción ectópica de la primera molar. ¿No? La primera molar superior genera erupción ectópica y genera reabsorción radicular. Acá hay una falta de espacio, ¿eh? Seguro pérdida prematura de alguna pieza dental. ¿Qué es frecuente también? Caninos retenidos. Caninos retenidos. Es frecuente también. Caninos retenidos. Son factores de índole local, ¿no? ¿Qué tienen estos dientes? Son dientes en clavija, ¿no? Que es bastante frecuente encontrar, ¿no? Entonces tenemos factores generales, factores locales. Dentro de los generales tenemos factores esqueléticos. Alteración durante el desarrollo de lo maxilar. ¿Ustedes han visto el ameloblastoma? Sí, ¿no? Que se produce a nivel del ángulo de la mandíbula. Al final involucra, coge la tercera, la segunda hasta la primera molar y tienen que retirar todo el ameloblastoma con todas las muelas. Y ya genera un problema de maloclusión. Entonces
ser factores generales como factores esqueléticos. Y los factores esqueléticos son tridimensionales. Es decir, en el plano antero-posterior, ¿qué tipo de problema esquelético yo tengo? Clase 2, clase 3 esquelético. En el plano vertical, ¿qué tipo de problema esquelético tengo en los maxilares? Mordida abierta esquelética, mordida profunda esquelética. Y en el plano transversal, atresia maxilar con mordida cruzada posterior bilateral. Y el otro, síndrome de Brody. ¿Qué es un síndrome de Brody? Es un maxilar grande y una mandíbula pequeña. Genera una mordida cruzada en tijera. ¿Cuál es la diferencia de una mordida cruzada en tijera con una mordida cruzada posterior bilateral? En que en la mordida cruzada en tijera yo tengo un macro maxilar y una mandíbula pequeña. En la mordida cruzada posterior bilateral yo tengo una mandíbula grande o normal y tengo un maxilar estrecho. Es un problema estructural de tamaño. En un Brody yo tengo un maxilar large y una mandíbula small. Y en la mordida cruzada posterior bilateral yo tengo un maxilar small y una mandíbula large. ¿No? Es un problema de tamaño transversal. ¿Ya? Entonces la etiología pues es múltiple y variable, ¿no? En ese sentido. Tengo además factores musculares, ¿no? ¿Cuál es el concepto de una incompetencia mandibular, incompetencia lingual e incompetencia labial? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es una incompetencia mandibular? ¿O cómo lo observan clínicamente a la incompetencia mandibular? Existen dos tipos de dimensiones verticales en el tercio inferior de la cara. ¿Cuáles son? Dimensión vertical oclusal y dimensión vertical postural. ¿Cuánto debe ser la diferencia entre una dimensión vertical postural y una dimensión vertical oclusal? ¿Cuánto? 1 a 2 milímetros. La mandíbula está soportada por la ATM y por los músculos. ¿Qué músculos soportan a la mandíbula? El macetero, el pterygoideo interno y la fibra vertical temporal. Si yo camino de frente, existe un estado de semicontracción muscular de todos esos músculos que mantienen una dimensión vertical postural y un espacio libre de 1 a 2 milímetros. Se habla de incompetencia mandibular cuando existe hipotonía de los músculos elevadores de la mandíbula y mi espacio interoclusal va más allá de 3 milímetros. Es un paciente que está aquí y aquí va a ser discurso aquí. Tiene incompetencia mandibular. Por ejemplo, un paciente con trisomía del par 21, con su babita, ¿no? Porque tiene hipotonía muscular. Entonces, ¿qué es una hipotonía? ¿Qué es una incompetencia mandibular? Es el paciente que no tiene una tonicidad adecuada de los músculos elevadores de la mandíbula. ¿Qué es una incompetencia lingual? Ya saben diagnosticar incompetencia mandibular. ¿Cómo diagnostican una incompetencia lingual? ¿Qué es lo que debe de hacer la lengua durante la deglución? Para el paladar.
La punta de la lengua se apoya en las arrugas palatinas, se forma un plano inclinado, chin. ¿Qué es lo que tiene que hacer la lengua cuando va a decir ferrocarril? Tiene que elevarse y decir, y apoyarse en las arrugas palatinas para pronunciar esa consonante. Entonces, una incompetencia lingual es aquella lengua que siempre está en una posición perezosa. De glúteo, pero es un perezoso. No puede pronunciar la R, o porque tiene un frenillo corto, o porque tiene un mal hábito. Entonces, es una incompetencia lingual. Una falta de tonicidad muscular para elevar la lengua y que cumpla sus funciones, las cuales le corresponden, que es elevarse durante la evolución, elevarse durante la fonación o la emisión de algunos fonemas como la R. ¿Y qué es una incompetencia labial? Es aquella falta de tonicidad de los labios para hacer una oclusión en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, esos son los tres tipos de incompetencia que debemos siempre ver en un paciente. ¿Ya? En un paciente. Y por último tenemos pues los factores dentales, ¿no? Aquí hay muchos pues, ¿no? La pérdida prematura de piezas dentarias, caries interproximales, pérdida de la segunda molar residua, anquilosis dentaria, dientes supernumerarios, agenesias, etc. ¿No? Etc. El doctor Beck fue un ortodoncista australiano y que hizo una aseveración en relación al apiñamiento. Él decía que el apiñamiento se producía por una falta de función masticatoria de los dientes, porque los dientes se deben gastar en oclusal y se deben gastar en proximal. Un paciente, desde tener su dentición completa a los 12 años a los 70 años, pierde aproximadamente 5 milímetros de perímetro de arco, producto del desgaste interproximal al momento de la masticación. Pero cuando yo mastico, ¿alguna pregunta? Dijiste que no habían hecho ustedes ETA ortodóntico, no habían hecho predicción de tratamiento, que ha sido lo que hemos hecho temprano, y correspondía a etiología de las manipulaciones. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a